todas las reacciones que a lo largo de esta madrugada se han venido conociendo desde el mundo. Muy bien, Silvia, 6:11 minutos. Los diferentes intentos de la oposición por sacar del poder a Nicolás Maduro no se pudo por la vía democrática. Hoy, a través de la intervención militar de Estados Unidos, lo sacó del poder. Nicolás Maduro ya no es el presidente de Venezuela, ya no manda, cayó Nicolás Maduro. No se sabe cuál será el futuro de sus secuaces. Pero los intentos de la oposición por superar al chavismo, Alejandra Bello. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela ha vivido una transformación política profunda. El 5 de marzo de 2013, el entonces vicepresidente Nicolás Maduro anunció la muerte del mandatario en una cadena nacional. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. El legado chavista derivó en un régimen autoritario bajo su sucesor Nicolás Maduro, quien fue proclamado como presidente por primera vez el 14 de abril de 2013. Juro, a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez, que cumpliremos y haremos cumplir esta Constitución bolivariana con la mano dura de un pueblo dispuesto a ser libre. La oposición venezolana, fragmentada y perseguida desde el gobierno de Hugo Chávez, ha intentado en múltiples ocasiones articular una salida democrática. Desde los comicios en los que Maduro venció para ser presidente por primera vez en 2013, donde se batió con Enrique Capriles, candidato opositor, en 2018 para su segundo mandato, donde la contienda fue con Henry Falcon, victoria que la comunidad internacional desconoció, y su tercera posesión en enero de 2025. La oposición venezolana comenzó a tener un papel relevante desde mediados de 2001, cuando surgieron las primeras protestas contra Hugo Chávez. Sin embargo, su consolidación como fuerza política se dio en 2002, tras el golpe de Estado fallido del 11 de abril, que depuso brevemente a Chávez. Ese evento marcó el inicio de una confrontación abierta entre el chavismo y sectores de oposición, incluyendo empresarios, sindicatos y partidos tradicionales. La oposición empezó a tener un papel relevante cuando Maduro le ganó a Capriles por apenas 272.000 votos, siendo la primera vez en años que la oposición se imponía con tan pocos votos. En 2014, María Corina Machado, de la mano con Leopoldo López, uno de los opositores más fuertes de la dictadura, lanzaron la estrategia La Salida para convocar a la gente a salir a las calles con el fin de derrocar al régimen. Después de persecuciones por años, en 2019 Juan Guaidó se autoproclamó presidente, intentando capitalizar el desgaste del régimen, pues ya existían denuncias de presos políticos y hostigamientos a la oposición. De repente ellos creían que cerrándome a mí el camino, la gente iba a decir hasta que llegamos. Lo que ha ocurrido es todo lo contrario. La dictadura inhabilitó a Machado y a Guaidó, por lo que Edmundo González apareció como una figura de consenso apoyado por María Corina. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. La autoproclamación de Juan Guaidó se dio alegando que la reelección de Maduro en 2018 fue ilegítima. Su estrategia fue respaldada por más de 50 países, incluyendo Estados Unidos, Canadá y varios miembros de la Unión Europea. Durante su interinato, Guaidó impulsó movilizaciones masivas, intentó fracturar a las Fuerzas Armadas y promovió sanciones internacionales. Sin embargo, su estrategia no logró el objetivo de desplazar a Maduro. Y en 2020, el chavismo recuperó el control del legislativo y en diciembre de 2022, la Asamblea Nacional de 2015 votó por eliminar el gobierno interino, cerrando así su ciclo político como presidente. Y que quede claro, me voy a inscribir, vamos a derrotar a Maduro. No solamente le cerraron el camino a Juan Guaidó, sino también a una de las primeras mujeres en confrontar al régimen, que fue María Corina Machado, una de las voces más consistentes y radicales contra el chavismo. Ingeniera industrial y fundadora de Súmate, una ONG dedicada a la transparencia electoral, fue electa diputada en 2010 y destituida en 2014 por aceptar representar a Panamá ante la OEA. En ese mismo año, su estrategia con Leopoldo López ocasionó que a este lo capturaran
perseguiran y lo catalogaran como traidor de la patria. Sin embargo, María Corina siguió en el panorama, pues en 2023 arrasó en las primarias opositoras con más del 90% de los votos, pero fue inhabilitada por el régimen para ejercer cargos públicos durante 15 años. A pesar de ello, lideró una nueva campaña opositora desde la calle, respaldando a Edmundo González como candidato unitario. Ya tenemos un candidato que ha sido apoyado por todo el mundo, por todos los partidos políticos, por los ciudadanos de bien, Edmundo González Urrutia. En enero de 2025, tras encabezar una concentración en Chacao, fue interceptada por fuerzas del régimen. Su equipo denunció un secuestro encubierto, mientras el gobierno negó los hechos. El grupo IDEA, conformado por 30 exmandatarios iberoamericanos, pidió la protección internacional ante las amenazas contra su vida. Me persiguieron, se me cayó mi cartera, la carterita azul donde tenía mis pertenencias, me cayó en la calle y ya estoy bien, a salvo, y Venezuela será libre. A pesar de la persecución, María Corina decidió apoyar a Edmundo González Urrutia, un internacionalista y ex embajador en Argentina y Argelia, quien fue elegido como candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática en abril de 2024, tras la inhabilitación de Machado y el bloqueo a Corina Lloris. Su perfil técnico y conciliador lo convirtió en una figura de consenso. Aunque no tenía experiencia electoral, logró articular una campaña respaldada por Machado y por millones de venezolanos. Según el conteo paralelo de la oposición, ganó las elecciones presidenciales de 2024 con el 67% de los votos, pero el CNE proclamó a Maduro como vencedor sin publicar los resultados desglosados. Ese es un régimen que cada día está más solo, pero no menos peligroso, porque en la medida en que está débil, en esa misma medida suele ser más peligroso, como lo está haciendo con mucha gente, incluyendo a mis familiares que los tienen secuestrados. La historia de estos tres opositores ha estado marcada por la constante persecución del gobierno actual, encabezado por Nicolás Maduro, quien en sus discursos ha calificado a los líderes opositores como títeres del imperio y ha advertido que serán juzgados por traición si promueven una intervención extranjera. Como ciudadano, te digo, esa gente tiene que estar bajo las rejas, detrás de la reja, y tiene que haber justicia en Venezuela. Mientras todo esto ocurre, la oposición democrática enfrenta un dilema histórico: avanzar hacia una transición institucional sin perder legitimidad, mientras evita ser arrastrada por una confrontación militar que podría desestabilizar a toda la región. La historia de Guaidó, Machado y González no solo refleja los intentos por recuperar la democracia en Venezuela, sino también los límites de la política en un país atrapado entre la represión interna y las presiones externas. Actualmente, Juan Guaidó vive en Miami tras haber sido objeto de una orden de captura por parte del Ministerio Público venezolano, acusado de traición a la patria y legitimación de capitales. González salió del país en septiembre de 2024 tras recibir una orden de captura por usurpación de funciones y conspiración. Actualmente reside en Madrid, donde ha solicitado asilo político, rechazando la dictadura de Nicolás Maduro. Y Machado, desde algún lugar de Venezuela, escondiéndose del régimen pero activa en sus redes sociales, siempre manteniendo la fe de una Venezuela libre, a propósito de la actual coyuntura con Estados Unidos. Que existe un canal y que el gobierno de Estados Unidos les diga las cosas claramente al régimen. Eso, por el contrario, yo creo que eso es muy positivo. En medio de un país fracturado por la crisis institucional, la persecución política y el colapso democrático, los tres principales líderes opositores representan distintas etapas de una lucha que ha desafiado al poder chavista durante más de 2 décadas. Hoy, la oposición enfrenta un nuevo punto de inflexión: la posibilidad de una intervención militar por parte de Estados Unidos, que ha intensificado su presencia en el Caribe como respuesta al endurecimiento del régimen. En este escenario, la apuesta por una transición pacífica se ve amenazada por la radicalización del conflicto, mientras millones de venezolanos siguen esperando que la promesa de cambio no se diluya entre la represión y la geopolítica. Si esa intervención militar finalmente se llevó a cabo esta madrugada, la primera parte con los bombardeos y luego con la captura, repito, de Nicolás Maduro por parte de las autoridades estadounidenses. Siguen las reacciones. El presidente de Chile, Gabriel Boric, dice en X: como gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación
y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela, y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país. Chile reafirma su adhesión a principios básicos del derecho internacional como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad total territorial de los estados. La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo y el apoyo del multilateralismo y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera. El expresidente Álvaro Uribe en Colombia dice: Estados Unidos actuó en legítima defensa. No se puede pretender que nada pase cuando por años se han albergado a terroristas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. Se ha servido como corredor aéreo, terrestre y marítimo para trasladar narcóticos a los Estados Unidos. Se ha violado la democracia y se ha propiciado un éxodo de 9 millones de ciudadanos. La dictadura ha protegido a los narcoterroristas de Colombia, ha estimulado la violencia contra nuestro pueblo. Estados Unidos ha tenido que hacer lo que debieron hacer los organismos internacionales y las Fuerzas Armadas de Venezuela, que prefirieron el soborno de la dictadura que hacer respetar la democracia de su país. Que las Fuerzas Armadas de Colombia no entren en el suicidio de proteger a la dictadura como se ha pretendido en la zona binacional. Que el hermano pueblo de Venezuela encuentre su camino de libertad y de bienestar colectivo. Que en Colombia nos liberemos pronto del contagio destructor. ¿Qué pasa en la frontera en Cúcuta, en el puente internacional que comunica Colombia con Venezuela ante esta situación, ante la captura de Nicolás Maduro y la crisis política en el vecino país? Richard Quiñones, buenos días. Ricardo, muy buenos días. Nos encontramos ya a esta hora en el puente internacional Simón Bolívar. Empiezan a pasar vehículos con alguna normalidad, no hay una situación atípica, no hay una situación diferente. En este momento lo que estamos divisando en esta frontera es que hay normalidad. Ese es el único puente internacional que está abierto de los 4 que hay entre norte de Santander y el estado Táchira. Lo que estamos viendo en ese momento es que están pasando algunos vehículos, muy pocos, sin embargo están ingresando los carros con placas venezolanas, algunos taxis, el transporte público, pero es muy poco a diferencia de un día común y corriente. Cabe señalar que se activó un puesto de mando unificado en el departamento de Norte de Santander. En este momento pues están reunidas las autoridades, están evaluando a través de cámaras de vigilancia lo que ocurre aquí en estos puentes internacionales, pero lo seguimos insistiendo, por lo menos el puente internacional Francisco de Paula Santander está cerrado. El puente de la Unión se encuentra cerrado. El puente Atanasio Girardot se encuentra cerrado y por lo menos algunas, pero es muy poco el flujo a través de este paso binacional. Nosotros estamos atentos. Hay que señalar que sí, lo que se alcanza a divisar son unas tanquetas del Ejército Nacional aquí muy cerca pues de el paso binacional, esto en territorio colombiano. En el lado venezolano no hay militarización. Al parecer no hay una orden clara de lo que pues deben hacer las autoridades en el país vecino, porque no hay nada típico, no hay nada diferente, pero hay normalidad a través de esa infraestructura binacional a esta hora de la mañana. Richard, ¿se sabe algo del plan de contingencia que anunció el presidente Gustavo Petro? Además del despliegue de las tanquetas, de los vehículos blindados que usted muestra del lado colombiano, ¿hay algún otro elemento, otro detalle en Cúcuta, en la frontera entre los dos países? Lo que sí yo le puedo decir es que en esta oportunidad veo mayor presencia de la policía, por lo menos hay más uniformados, hay miembros de Migración Colombia, también está la Defensoría del Pueblo, ahí vemos algunos funcionarios. Pues hay que señalar que es atípico, todo es atípico, no hay normalidad porque hay mucha tensión. Sin embargo, la presencia de las autoridades, ellos hablan entre ellos mismos. Acabamos de hacer, por así decirlo, un giro, intentamos ingresar al puente para volver a tomar un retorno y sí, hay controles, nos piden que bajemos el vidrio de los vehículos para saber quienes van ingresando, igual para quienes van ingresando a territorio colombiano. Desde Migración Colombia les están pidiendo que bajen los vidrios para revisar. Hay como un poco más de control. Eso es lo diferente, pero hay un silencio total. Muy pocas personas hablan de las que están pasando. Pues intentamos dialogar con una de las personas, pero prefieren guardar silencio. No hay personas saliendo con maletas. Es como si estuvieran en un día común y corriente. Están pasando con una mochila y hay normalidad. Bueno, estamos viendo que ingresan algunos vehículos pitando, pero no hay más en este momento a través de esta infraestructura binacional. Muy bien, Richard, gracias. 6:25 minutos. ¿Qué pasa en Caracas? ¿Qué pasa en la capital venezolana que amanece en medio de dos noticias, los bombardeos de esta madrugada y la caída del poder de Nicolás Maduro? Santiago, regreso con usted. ¿Qué está pasando a esta hora en Venezuela? Hola, sí, Ricardo, buen día nuevamente. Mira, a esta hora 7:26 de la mañana.
Hicimos un recorrido por la ciudad de Caracas, parte de la ciudad de Caracas muy sola, la ciudad de Caracas bastante sola. Te puedo decir que apenas yo logré divisar una sola patrulla del DIGESIN, que es con inteligencia militar, cerca de la Universidad Central de Venezuela. El resto de la ciudad totalmente sola, o sea, prácticamente era yo el único que iba circulando por la autopista hasta un lugar donde estamos ahorita, donde podemos tener señal y nuevamente electricidad, porque donde estamos esta madrugada, pues aún está sin electricidad parte de la ciudad. Recorrido, por ejemplo, te puedo comentar que recorrí lo que es la comandancia de la Armada, que es una instalación militar un poco más administrativa, que está fuera de Fuerte Tiuna y está totalmente pues en calma. No hay mayor movilización, no hay una sobrevigilancia distinta a la habitual, pero sí la ciudad muy solitaria, pues a la espera de más información, de más detalles, de saber qué va a pasar ahora, qué procede políticamente en Venezuela por esta salida, esta captura de Nicolás Maduro, que viene ahora para Venezuela. Recordemos además, Ricardo, quizás ese dato no lo hemos dado, en 2 días se instala el nuevo parlamento acá en Venezuela, un parlamento con mayoría del chavismo, pero con otra cara de la oposición. Va a estar allí instalándose en apenas 48 horas. Eso se va a dar, eso se podría dar. Habría que ver qué sucede entre hoy, mañana y el lunes 5 de enero, que es el día que instala el Parlamento, y ver qué sucede en las próximas horas con este llamado que ha hecho no solo Delcy Rodríguez, sino también Diosdado Cabello a las calles a defender. En el recorrido que yo hice, yo no vi ni movilizaciones, ni personas en las calles, ni motorizados, ni nada pues relacionado con estos grupos del chavismo que hemos visto a lo largo de estos años, pues que se movilizan y salen a las calles así como en grupo. Es una ciudad bastante sola, que ya amaneció ya hace más de 1 hora y media, pues muy pendiente de las noticias, informándose vía redes sociales, por supuesto, informándose vía grupos de WhatsApp, pero la ciudad hasta este momento en calma y muy solitaria, Ricardo. Muy solitaria Caracas. Ya regreso con usted en minutos. Santiago Martínez, nuestro corresponsal desde la capital venezolana, a propósito de la noticia del día, la caída de Nicolás Maduro, los bombardeos y la incertidumbre política en el vecino país. Habla a esta hora el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, con un balance después de los bombardeos de lo que ha pasado en las últimas horas. Y logró la gran victoria, que todo el mundo quedó asombrado de la firmeza, de la entereza, de la heroicidad del pueblo venezolano durante las gloriosas batallas del 11, 12 y 13 de abril. Yo quiero reivindicar esa fecha, yo quiero reivindicar ese momento histórico donde incluso fui víctima de manera brutal de una detención arbitraria. ¿Para qué? Para que con esa fuerza, para que con ese ánimo de lucha, para que con esa esperanza nosotros no solamente salgamos a las calles a pedir la pronta, diría yo, fe de vida de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, sino que cese ese secuestro en el cual se encuentra y de la cual ha denunciado la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Como presidente del Poder Ciudadano, llamo alerta a nuestro pueblo, a todos nuestros funcionarios en toda Venezuela, en todas las fiscalías del país, para denunciar estas violaciones masivas a los derechos humanos que han ocurrido hoy y ante el mundo. Yo le pido a las Naciones Unidas en este momento que se pronuncien. ¿Dónde están los organismos internacionales de derechos humanos? Que se pronuncien en relación a estos ataques cobardes que han causado víctimas mortales de inocentes y que mantienen secuestro al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, primera combatiente, primera dama, Cilia Flores. Así que a la calle, mantener la calma, la alerta, no caer en la guerra enemiga que ahorita está mandando por todos lados fake news para buscar desmoralizar a nuestro pueblo. Todo lo contrario, con el espíritu del 11, del 12 y 13 de abril, a las calles, alerta y a vencer. Es el llamado que le hace el fiscal general de la República y presidente del Poder Ciudadano, Tarek William Saab, a esta hora de la mañana de este glorioso 3 de enero del año 2026, donde vamos a demostrarle al mundo que estamos hechos de esa heroicidad que nos dio el libertador Simón Bolívar. Pues sí, también es importante. Bueno, pues han hablado todos los jefes de la camarilla chavista, madurista, a excepción del que ya fue detenido, pero todos están dando fe de vida, prueba de supervivencia y además radicalizando sus discursos. Comenzó el general Vladimir Padrino López, luego lo hizo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, más adelante lo hizo Diosdado Cabello y ahora lo hace alguien que estuvo escondido durante semanas, si no fueron meses.
Estaba bastante degradado en el escalafón madurista el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Regreso con Santiago Martínez. Santiago, a esta hora, ¿hay algún otro pronunciamiento? ¿Qué se espera para las próximas horas? ¿En qué momento tendríamos de nuevo los balances de los heridos, de los destrozos causados por los bombardeos? Ya regreso con Santiago. Antes, Silvia, ¿cuáles son los titulares de la prensa del mundo a propósito de la caída de Nicolás Maduro? Ricardo, por supuesto, toda la prensa internacional volcada en esta que es una noticia histórica, tal vez una de las más importantes de los últimos años. El diario El País de España titula: a esta hora Estados Unidos captura a Maduro y asegura que está fuera de Venezuela. La vicepresidenta venezolana sostiene que no conoce el paradero del mandatario y pide pruebas de vida tras el ataque lanzado hoy por Washington. El Mundo también de España: Estados Unidos bombardea a Venezuela y captura y saca del país a Maduro y a su esposa. Estados Unidos saca a Maduro del país para juzgarle y Delcy Rodríguez exige una prueba de vida inmediata. También BBC Mundo: en vivo, la vicepresidenta de Venezuela exige una prueba de vida de Nicolás Maduro luego de que Trump anunciara su captura. El gobierno de Venezuela había denunciado una agresión militar de Estados Unidos después de que se reportaran explosiones y el sobrevuelo de aeronaves en Caracas y otras partes del país. Trump dice que Estados Unidos ha detenido al presidente Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala en Venezuela. Ahora vamos con el New York Times. Estados Unidos captura a Maduro, dice Trump. El líder venezolano fue sacado del país después de un ataque a larga escala. Telesur, que es uno de los medios, Ricardo, afines por supuesto al régimen de Nicolás Maduro y que sigue una transmisión y ha seguido a lo largo de estas horas, titula: Rusia manifiesta profunda preocupación y condena ante agresión estadounidense contra Venezuela. Venezuela exige a Estados Unidos prueba de vida del presidente tras la agresión militar. Esos son algunos de los titulares de la prensa internacional que están registrando la caída de Nicolás Maduro a esta hora. Ricardo, es entonces también Telesur habla de Diosdado Cabello: el pueblo de Venezuela saldrá victorioso tras agresión terrorista. ABC News también titula, deme un segundo por favor. Sí. Ya le digo. 6:33, en un segundo. Tranquila, no se preocupe, Silvia. 6:33. Santiago, ¿qué dice la gente en las calles? Salgamos a las calles, hablemos con la gente en Venezuela. ¿Qué dice el venezolano? ¿Qué dice el caraqueño? Vamos a salir, Ricardo. En breve minuto estamos agarrando un poquito de batería, porque no teníamos batería por toda la remisión desde la madrugada. Pero sí vamos a seguir, vamos a preguntar a ver si nos conseguimos a un venezolano en las calles, que es realmente, como te decía en el recorrido que hicimos, había muy pocas personas. Te quiero comentar un poco lo que es la transmisión del canal del Estado a esta hora, Ricardo, que dice: el país exige a Estados Unidos fe de vida del presidente Maduro, y el que está allí pues como presentador a esta hora insiste en la unidad, que el país está unido, que la Fuerza Armada, que el partido, el Estado y todo el gobierno están unidos y pues exigiendo fe de vida del presidente Nicolás Maduro. Es el insert que leemos a esta hora allí en el canal del Estado. Pues repiten bastante lo que es el discurso político y la retórica política minuto tras minuto. Es lo que hemos visto en las últimas horas en el canal del Estado. Primero leyeron el comunicado, luego acaban de transmitir la declaración del fiscal general Tarek William Saab, que hace prácticamente el mismo llamado que hizo la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Hablan de lo que dijo Diosdado Cabello y más o menos todos repiten lo mismo. Es la única transmisión que hay en este momento por parte del canal del Estado. En un recorrido que hicimos por los otros medios de comunicación, por los otros canales, pues no hay en este momento mayor información. Canales como Venevisión, como Televen, no tienen una programación pues de fin de semana, de día sábado, de fin de semana, no hay mayor información. Solo, te repito, el canal del Estado con esta información obviamente a favor del gobierno, y todos los canales del Estado pues que están allí pues con la misma imagen. Pues es una cadena de medios del Estado, Ricardo. Sí, es una cadena lo que hasta ahora se presenta, pero es decir, no hay transmisión, no hay emisiones normales.
¿Están pegados de Venezolana de Televisión, los canales en Venezuela, los canales de televisión, o con qué están? No, los canales privados, Ricardo, te puedo decir, mira, en este momento el canal Televen tiene pues su programación normal de fin de semana, de día sábado, una serie que se llama Madeleine, está transmitiendo allí normal como cualquier día. El canal Venevisión está transmitiendo programación habitual también de fin de semana, habla de música, o sea, normal, como un sábado, como si fuese un sábado cualquiera en Venezuela en este momento. TVS, por ejemplo, que es el canal que quedó por Radio Caracas Televisión, que recordemos no se le renovó la concesión en 2007, tiene la transmisión del canal del Estado, que es allí al presentador allí, pues, diciendo lo que te acabo de comentar hace apenas unos minutos. Aquí el Canal I, que es otro canal privado, pues transmisión normal de fin de semana. O sea, solamente el canal del Estado, Venezolana de Televisión, transmite pues todo lo que es la versión del chavismo y pidiendo, y ese insert, tiene un insert fijo ahí en la programación que dice: el país exige a Estados Unidos fe de vida del presidente Maduro. Es un insert fijo que está allí, color azul, letras blancas, la hora arriba en el lado derecho de la pantalla, y los canales del Estado, al igual que Venezolana de Televisión y todos los demás, pues tienen la misma imagen, Canal Conciencia y un canal de la Fuerza Armada también con la misma transmisión. Miguel, ¿lo tenemos? Como te decía también, todos los canales del Estado con la misma transmisión matriz, podemos llamarla así, de Venezolana de Televisión, y los canales privados pues con programación normal en este momento solamente de fin de semana. Por ejemplo, un canal que se llama Vale TV transmite comiquitas, dibujos animados. Telefan, como te decía, el canal de la Fuerza Armada transmite igual lo que dice Venezolana de Televisión. Vive TV también transmite Venezolana de Televisión. El canal de la Asamblea Nacional no aparece, no está transmitiendo en este momento. Igual, o sea, no hay mayor incidencia en los medios del Estado en este momento, en los medios venezolanos en este momento, sobre lo que viene sucediendo desde las 2 de la madrugada, Ricardo. Santiago, gracias. 6:37, regreso con usted para escuchar a la gente en las calles de Caracas a propósito de la caída de Nicolás Maduro. Silvia, terminemos la ronda de los medios del mundo. ¿Cómo titulan a esta hora la caída del régimen de Venezuela, o al menos de el jefe del régimen de Venezuela? Sí, Ricardo, mire, Al Jazeera informa en directo sobre explosiones, tensiones y declaraciones. Trump anuncia que Nicolás Maduro fue capturado después de los ataques. También está la agencia internacional Reuters. Trump dice que Nicolás Maduro de Venezuela fue capturado después de los ataques. Destaca esta situación y la captura del presidente venezolano. Por otra parte, The Guardian, que es uno de los principales diarios en el Reino Unido, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado y sacado fuera del país. Esto después de un ataque de Estados Unidos a gran escala, anunció el presidente Donald Trump. AP y Los Angeles Times están reportando: gobierno de Venezuela acusa a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares. Y France 24, Venezuela declara estado de emergencia, y esto luego de que se reportara una agresión militar desde Estados Unidos. También reportan la declaración de emergencia y la condena internacional frente a estos hechos. Estos son, Ricardo, tal vez los titulares y el registro de los medios de comunicación más importantes en el mundo, que por supuesto están hablando de la noticia del momento: la captura de Nicolás Maduro, de su esposa Delcy Rodríguez, las reacciones y los ataques aéreos que sorprendieron esta madrugada a diferentes ciudades en Venezuela, principalmente Caracas, con varios de los fuertes militares que fueron bombardeados y atacados. 6:39 a.m. Silvia, gracias. Hemos intentado comunicación con el gobernador de Norte de Santander, con el alcalde de Cúcuta, para preguntarles por la situación en la frontera, por el plan de contingencia, y nos han pedido que les tengamos paciencia, que por ser un tema tan delicado, la vocería solamente estará en cabeza del presidente de la República, a pesar de que ya se han tomado decisiones y se han hecho alguna serie de movimientos en torno a lo que significa la frontera ante esta caída de Nicolás Maduro. Felipe García, ¿cuál es el reporte de las autoridades sobre la situación de la frontera, sobre los puentes y la situación actual?
Hola Ricardo, sí señor, es un reporte de la Policía Metropolitana de Cúcuta que señala que ya hay un estado de, se puede decir, de tranquilidad, pues justamente en este sentido de la frontera. Dice, las autoridades colombianas ya entregaron un balance de seguridad sobre este estado de la frontera con Venezuela tras las recientes alteraciones de orden público en Venezuela, y de acuerdo con ese reporte, Ricardo, luego de una verificación a las unidades de policía con jurisdicción fronteriza, no se presentan novedades especiales ni situaciones que comprometan la seguridad del territorio nacional. En el municipio de Villa del Rosario ya las autoridades confirmaron que los dos puentes internacionales, el Atanasio Girardot y el Simón Bolívar, continúan cerrados sin que se reporten incidentes asociados a lo que está ocurriendo en Venezuela. Entre tanto, en Cúcuta, el puente internacional Francisco de Paula Santander permanece igualmente cerrado, al igual que el puente La Unión, ubicado en el municipio de Puerto Santander. Este informe señala que hasta el momento no se han registrado incursiones de fuerzas extranjeras ni de grupos irregulares hacia territorio colombiano, lo que permite mantener un parte de tranquilidad en la zona de frontera. Asimismo, indican las autoridades que los centros hospitalarios de frontera, especialmente en Cúcuta y Villa del Rosario, no se ha reportado el ingreso de personas lesionadas relacionadas con los hechos derivados de la situación en Venezuela. Las autoridades también resaltan que en los pasos formales de los municipios fronterizos de Villa del Rosario, Cúcuta y Puerto Santander no se observa aglomeración de personas ni presencia inusual de personal militar, lo que refuerza el balance de normalidad operativa. En materia de conectividad aérea, se confirmó que el Aeropuerto Internacional Camilo Daza se encuentra en funcionamiento y que el primer vuelo del día, que estaba programado a las 5:10 de la mañana, despegó sin contratiempos. Por eso se mantiene entonces un monitoreo permanente de la situación en la frontera, y reiteran las autoridades a esta mañana el llamado a la ciudadanía a informarse únicamente por los canales oficiales de la Policía Metropolitana de Cúcuta y la Policía Nacional, Ricardo. Sí, Felipe, ¿sabemos si la cúpula militar tiene previsto viajar a Cúcuta en las próximas horas? Hasta el momento, Ricardo, no nos han confirmado la cúpula. Sin embargo, el general Hugo López, comandante de las fuerzas militares, está al frente de toda esta situación desde muy temprano en la madrugada, junto con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que recordemos tuvieron un consejo de seguridad a las 3 de la mañana, y fue allí donde se tomaron las medidas de reforzar la seguridad con todas las fuerzas militares en la frontera. Muy bien, Felipe, gracias. 6:42 minutos. Estamos en esta transmisión especial desde la 1:30 de la mañana. Iremos de forma ininterrumpida hasta después de la rueda de prensa de la declaración del presidente Donald Trump a las 11 de la mañana en Mar-a-Lago, en la que se espera que entregue detalles, seguramente la primera foto de Nicolás Maduro detenido, que será la foto que le dé la vuelta al mundo. La noticia es la caída, cayó Nicolás Maduro, cayó el dictador de Venezuela, va rumbo a Estados Unidos con su esposa Cilia Flores, va a rendir cuentas ante la justicia de Nueva York, mientras en Venezuela pareciera que la operación militar todavía no ha terminado. Pareciera que esto todavía tiene nuevos capítulos, porque están todavía activos Vladimir Padrino, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Tarek William Saab. En medio de una mañana muy tranquila, aparentemente tranquila en Caracas, las calles de la ciudad están prácticamente desiertas luego de los bombardeos que precedieron a la captura de Nicolás Maduro. Gracias a las más de 25.000 personas que hasta ahora están con nosotros en el canal de YouTube, y a quienes nos están escuchando a través de la aplicación de Blue Radio y las frecuencias en Colombia y en el mundo. Noticia importante que tiene análisis, una pausa muy breve y ya regresamos en segundos con los expertos, con los venezolanos, con el análisis de lo que significa la caída de Nicolás Maduro, los efectos para Venezuela y los efectos para Colombia.
Frutos Somin Las Heras es uno de los más importantes analistas, colega comunicador social venezolano que trabaja en el Observatorio de la Universidad del Rosario desde hace tiempos y es el jefe del diálogo que hay justamente para esa muy importante relación que debe existir entre los venezolanos y los colombianos. Señor Las Heras, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes, Ricardo. Esto que parecía impensable está ocurriendo, pero debe ser analizado. ¿Cuál es su lectura inicial de la captura de Nicolás Maduro, pero de la permanencia en Venezuela todavía de otros 4 integrantes de esa camarilla que lideraba el régimen, la dictadura en Venezuela? Bueno, lo que hemos visto esta madrugada estaba dentro de los escenarios de lo que podía pasar, un ataque aéreo a zonas, digamos, estratégicas, aeropuertos, bases militares, etcétera, y finalmente un tema que era mucho más delicado, pero es la extracción de Nicolás Maduro y su apresamiento, ¿no? Como se ha venido confirmando a lo largo de las últimas horas. Estaba dentro de lo que podía pasar y efectivamente terminó pasando. Era uno de los escenarios, y esto tiene consecuencias, señor Las Heras. ¿Qué puede pasar en Venezuela? Sé que es incierto, pero el hecho de que Estados Unidos haya cruzado el Rubicón, de que se haya atrevido a adelantar una intervención militar en Venezuela, con bombardeos y con la captura del presidente, ¿hacia dónde puede llevar las cosas? Bueno, es una gran incertidumbre, como tú lo indicas ahora. Hay que ver en las próximas horas quién va a detentar el poder en Venezuela. Si ya no está Nicolás Maduro, que era quien lo estaba de hecho detentando, más allá de que se permanecía en el poder, digamos, por un gran fraude que cometió el 28 de julio del año pasado. Bueno, ahorita se genera pues un vacío. Constitucionalmente le corresponde a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir el poder. No sabemos efectivamente si esto va a ser así o será algún otro factor, una junta militar o no, quien lo haga, ¿no? Entonces, esto creo que va a ser fundamental, ver quién va a tener el sartén por el mango. Porque, bueno, lo que ha habido por parte de Estados Unidos pues, ha sido un ataque aéreo y una extracción, pero no ha habido, digamos, una invasión al territorio venezolano, así que, digamos, todavía, las fuerzas venezolanas o la institucionalidad venezolana es la que detenta de alguna manera el poder en Venezuela. Entonces, esto creo que va a ser fundamental, y lo otro es ver en las próximas horas, apenas está amaneciendo en Venezuela ahorita, es ver cuál va a ser la reacción popular. Así, eso creo que va a ser fundamental para ver qué derrotero toman los acontecimientos. Sí, eso es muy importante. Mientras la gente se entera de que Nicolás Maduro cayó y toma una postura y se va mirando cómo lo ve la sociedad, eso va a ser determinante. Pero en ese contexto, como están hoy las cosas, sé que es muy prematuro, podría terminar resultando peor el remedio que la enfermedad, en un sentido, señor Las Heras, y es que Nicolás Maduro se va, pero quedan los otros 4 integrantes de ese grupo que mencionábamos, que seguramente son tanto o peor de nocivos que Maduro. ¿Ese escenario usted lo ve probable? ¿Usted considera que Estados Unidos va por todo y va a intentar hacer un cambio completo de régimen en Venezuela? Bueno, indudablemente, si han detenido a Maduro y se lo han llevado, así no creo que vayan a dejar las cosas como estén, ni que cualquier, digamos, personero, digamos, que siga la línea de